Una serie de 2 prédicas y la serie se titula Jesús nos enseña a vencer las tentaciones. Y bueno, para entrar de lleno a este tema, si les parece, amados hermanos, vayamos a el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1. Y la palabra de Dios dice así: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Hermanos, después de que nuestro Señor Jesucristo fue aprobado por el Padre Celestial, la palabra dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el maligno. Juan, en el capítulo 12, versículo 31, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para enfrentar al príncipe de las tinieblas. Lo que Jesús, hermanos, enfrenta en este pasaje no es el tipo de tentación que Jesucristo había enfrentado anteriormente, porque Jesús, hermanos, ya había enfrentado varias tentaciones. Sin embargo, esta sería la tentación de las tentaciones para Jesús, la tentación mayor, la tentación más grande. Jesús inicia su ministerio, hermanos, cuando él tenía 30 años. Por tanto, Jesús sabemos que había nacido encarnado o fue encarnado en María, la Virgen, y Jesús creció siendo un hombre como nosotros, aunque Él es Dios y hombre a la vez. Jesús tuvo su naturaleza de hombre, de humano. Por lo tanto, Él fue tentado durante toda su vida. La Biblia dice que fue tentado en todo. Y al decir, hermanos, que fue tentado en todo, significa que todas las tentaciones que cualquier ser humano de este mundo puede tener, todas esas tentaciones Jesús las experimentó. Dice la palabra que fue tentado en todo, mas nunca pecó. Y nunca pecó porque Él era Dios. Él era el Hijo de Dios, era puro, era santo y era limpio y libre de pecado. Entonces, pues, Jesús, desde niño, empezó a enfrentar todas las tentaciones comunes de este mundo que vienen a todos nosotros. Después de niño, enfrentó a tentaciones de adolescente y finalmente se convirtió en hombre y enfrentó las tentaciones propias de los hombres. Piensen durante esos 30 años, hermanos, todo lo que Jesús enfrentó. Por ejemplo, seguramente fue tentado a mentir desde niño, a ocultar cosas. Fue tentado seguramente a enojarse o incluso a pegarle a un niño. Fue tentado incluso también a pensar en alguna niña, etc. Todas estas tentaciones, Señor, son propias de la naturaleza humana. La Biblia dice que fue tentado en todo. Desde luego que su padrastro José y su madre María
lo educaron bien. Sin embargo, él no pecó, nunca pecó, porque él era santo, santo, santo. Nuestro Señor Jesucristo inicia pues su ministerio a los 30 años, cuando es reafirmado por el Padre Celestial, cuando Él es bautizado. Él es bautizado en el río Jordán, recordemos, por Juan Bautista. En el libro de Lucas, capítulo 3, versículo 21 y 22, la palabra dice: sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma visible, como de una paloma, y se oyó una voz en el cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Amén. De esta forma, hermanos, el Padre Celestial afirmó a Jesús como su Hijo. Lo afirmó como su Hijo, y no solo eso, sino que además le dio poder del Espíritu Santo. La palabra dice que bajó del cielo como una paloma, que era el Espíritu Santo. El Padre lo afirma y le da poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra redentora en obediencia al Padre. De tal manera que por medio de este poder del Espíritu Santo ya no podía caer ni pecar. Por tanto, él estaba ya listo para enfrentar las tentaciones que habrían de venir. Estaba listo para llevar a cabo la obra. Hermanos, nosotros, y me refiero a nosotros los seguidores de Cristo, los discípulos de Jesús, nacimos muertos. Nacimos muertos en el Espíritu por causa del pecado de Adán y Eva. A diferencia de Jesús, que Él era santo desde su nacimiento, porque Él nació sin pecado. Nosotros, hermanos, hemos sido tentados desde que nacimos, igual que Jesús. La diferencia, hermanos, es que nosotros sí hemos pecado. Desde pequeños, nuestra maldad está intrínseca en nuestra naturaleza, por lo que desde pequeñitos empezamos a manipular a mamá, a papá, para obtener lo que nosotros deseamos y queremos. Porque esa es nuestra naturaleza egoísta, manipuladora. Allí podemos ver la maldad. Desde pequeños empezamos a pelear con nuestros hermanos o con los demás niños por nuestros juguetes, por las cosas que los demás tienen, por las cosas que tu compañerito tiene y que tú las quieres tener. Aprendemos a mentir para obtener lo que queremos y empezamos también a maldecir cuando no obtenemos lo que queremos. Hermanos, la codicia, el orgullo, la ira, la mentira, el egoísmo, el engaño, ¿quién de nosotros
puede decir que nunca ha hecho esto que acabo de decir? ¿Acaso hay entre todos nosotros, hermanos, alguien que no ha engañado, que no ha mentido, que no ha pecado, que no ha codiciado, que no ha sido orgulloso, que ha tenido iras, envidias? ¿Sabes algo, hermano? Nadie, ni uno solo de nosotros podemos decir esto. ¿Y sabes por qué? Porque forma parte de nuestra naturaleza con la que hemos nacido. Mira, pon atención en esto, hermano, y si gustas apuntarlo. El hombre tiene 3 enemigos. El número 1, el mundo y sus ideas. El número 2, Satanás con sus ideas y tentaciones. Y el número 3, la carne, nuestra concupiscencia y nuestros deseos desordenados que están en nuestro corazón. Y es importante aquí también, en este último punto, hacer una diferencia, hermanos, porque cuando hablamos de la carne en términos bíblicos, algunas personas piensan que nos referimos a nuestro cuerpo, y no es así. Cuando hablamos de la carne nos referimos a la concupiscencia y a los deseos desordenados de nuestro corazón, porque nuestro cuerpo físico, recuerden que es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo debe ser cuidado y protegido porque es donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, algo extraordinario sucede, hermanos, porque aunque hemos sido pecadores, aunque hemos sido tentados y hemos pecado, algo extraordinario ha sucedido en nuestra vida cuando nosotros nos convertimos al Señor Todopoderoso, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Porque cuando aceptamos a Jesús como nuestro Rey y Salvador y somos bautizados en el Espíritu y somos sellados por su Espíritu, este mismo Espíritu con el que somos sellados, hermano, es exactamente el mismo Espíritu con el que Dios selló a su Hijo Jesucristo y le dio poder para vencer al enemigo, para vencer las tentaciones. Es el mismo Espíritu. Gloria a Dios. Qué gran noticia. Esa es la gran noticia. Eso es el Evangelio. Que al recibir a Cristo en nuestro corazón, somos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos, hermanos, dentro de nosotros el Espíritu mismo de Dios. No es cosa sencilla. El Espíritu mismo de Dios está dentro de nosotros, que nos da poder. Nos da poder, igual que Jesús. Igual que a Jesús le dio poder en el desierto para vencer las tentaciones del enemigo, ese mismo poder que el Espíritu Santo nos da a nosotros para vencer nuestras tentaciones, es el mismo poder. Esa es la buena noticia, hermanos. La palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 4,
verso 14 al 16. Escuchen lo que dice, fascinante lo que dice. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro gran sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Por eso debemos seguir firmes en la fe. Dice la palabra, debemos seguir firmes en la fe. Aunque todo lo que está pasando en estos momentos, hermanos, debemos seguir firmes en la fe, dice Hebreos 4. Firmes en la fe que profesamos, pues nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, puede compadecerse de nuestra debilidad, porque Él también estuvo sometido, escuchen, a las mismas pruebas. Jesús mismo estuvo sometido a las mismas tentaciones que nosotros, solo que Él jamás pecó. Bueno, Él era Dios. Así que acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de la necesidad. Amén. Fabuloso. Hermanos, Jesús entiende perfectamente nuestras luchas. Jesús entiende completamente nuestras batallas. Jesucristo, hermano, sabe con lo que tú batallas, porque por eso, ¿sabes algo? Él se hizo hombre. Él conoce tus tentaciones porque Él las enfrentó. Y además de que Él las conoce, ¿qué crees? Que las venció porque nunca pecó. Si Jesús, hermanos, no se hubiera hecho hombre y no hubiera padecido las tentaciones de este mundo, no podría hacernos sentir comprendidos. Porque ese sentimiento que tú tienes, esa experiencia de amor, de consolación, es esa comprensión que tú sientes, es eso que te identifica con el corazón de nuestro amado Jesucristo, es precisamente porque sabemos, nuestro corazón sabe que Él nos comprende por lo que estamos pasando y por lo que estamos sintiendo. Él es Dios. Acerquémonos confiados, dice la palabra, y hagámoslo. Acerquémonos confiados al trono de la gracia para recibir ayuda de Jesús en los tiempos de prueba, porque Él se compadece de nosotros, porque Él sintió lo que tú estás sintiendo. Y por tanto Él lo venció, en Él vamos a encontrar la victoria y vamos a encontrar la consolación y la comprensión de nuestro corazón. Y vamos a encontrar en el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros el poder, hermanos, para poder vencerlas. Por tanto, recuerden, pertenecemos a Cristo. Tenemos el poder del Espíritu Santo para enfrentar y superar cualquier prueba
o tentación del enemigo. En el libro de Mateo 4, versículo 2 al 4, siguiendo con la lectura, la palabra de Dios dice: estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. Era normal que él sintiera hambre, porque era humano, también era humano. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, a diferencia de Adán, que también fue tentado, Adán sucumbió, pero Jesús no. Jesús fue tentado y no sucumbió a la tentación. Y no solamente no sucumbió a la tentación, sino que también venció al enemigo, resucitando de la muerte, subiendo al cielo, sentándose a la derecha del Padre. Desde donde nos da, hermanos, esperanza y la promesa de la resurrección, para vencer la muerte y poder habitar en su reino con nuestro amado Jesucristo. La primera tentación sobreviene cuando Jesús, después de 40 días y 40 noches, dice la palabra, tiene hambre y es tentado a convertir las piedras en pan. Aquí vamos a ver tres tentaciones. Esta es la primera, y son las tentaciones consideradas las más grandes tentaciones, porque estas tentaciones solamente las podía enfrentar nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nuestro Señor Jesucristo respondió que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, la palabra dice que la Biblia dice que la palabra de Dios es el alimento de nuestro cuerpo espiritual. La palabra de Dios es el alimento del espíritu. Notemos que la palabra no dice algunas palabras, sino que dice de cada palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, toda palabra escrita en la Biblia es palabra que alimenta, porque ha salido de la boca del Señor. Nuestro Señor Jesucristo conocía perfectamente la palabra del Padre, y refiriéndose él a Deuteronomio 8:3, que dice: si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta esos momentos, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra con la cual responde Jesús al maligno es la palabra que fue dada por Dios al pueblo de Israel en el Éxodo. En esa ocasión el pueblo de Israel en varias ocasiones
durante el éxodo sucumbió a la tentación. En muchas ocasiones sucumbió a la tentación el pueblo de Israel por su espíritu de rebeldía. Hermanos, a pesar de que Dios hizo o mandó todas las plagas al faraón, a pesar de que el pueblo vio todo eso que hizo Dios para obligar al faraón a dejarlo salir de la esclavitud de Egipto, a pesar de que vieron cómo Dios abrió las aguas del Mar Rojo para atravesarlas y escapar de los ejércitos del faraón, y a pesar de que por 40 años el pueblo israelita recibió el alimento de Dios por medio del maná, no aprendieron a depender de Él por causa de su rebeldía. A pesar de todos los milagros que Jehová realizó, seguía habiendo incredulidad en el corazón de estos hombres. Había incredulidad en su corazón, porque no confiaban en la dependencia de Dios. Y es que Dios envió el maná al pueblo para que el pueblo aprendiera a depender de Él, porque el maná caía del cielo, mas no se podía guardar, porque dice la palabra que si se guardaba para el otro día, amanecía con gusanos. Entonces el pueblo tenía que confiar todos los días en la provisión de Dios. Y así ahora, hermanos, Dios habla a tu corazón para que pongas tu confianza y tu esperanza en Él, ya que estés seguro en tu corazón de que Dios nuestro Señor proveerá. Ahora, en el desierto dice la palabra en Juan 4:2-4, Jesús es tentado. Y Jesús está siendo tentado, hermano, a dejar la dependencia a su Padre. Por supuesto que Jesús podía haber fácilmente, podía haber hecho que las piedras se convirtieran en panes, porque Jesús es Dios y tenía el poder para hacerlo. Eso no cabe ninguna duda. Si esta tentación nos fuera dada a nosotros, ni siquiera sería una tentación, porque ¿sabes algo? Nosotros no tenemos ningún poder para convertir las piedras en pan, pero Jesús sí podía. Para nosotros no es una tentación esa, pero para Jesús sí era una tentación. En eso consistía esta tentación. El maligno quería, hermanos, separar de su propósito a Jesús, tentándole a no depender de la provisión del Padre. Jesús sabía que aunque él tuviera hambre, él no tenía que convertir nada en comida, porque él confiaba que la provisión iba a venir de Dios. Y el diablo lo tentaba a que desobedeciera de esa dependencia a Dios. Quería hacer caer a Jesús. Quería hacer caer a Jesús
a que desconfiara de la provisión de Dios. Lo estaba tentando a ser autosuficiente. Y por tanto, al ser autosuficiente, separarse del Padre y no cumplir la voluntad del Padre ni con el plan para el cual Él había sido enviado al mundo. Jesús mostraría así su total dependencia al Padre al resistir el hambre y esperar su provisión, hermanos. Para finalizar, hermanos, el ejemplo de Jesús nos anima a resistir nuestras tentaciones. La palabra de Dios dice que nadie será tentado en algo que no pueda resistir. Recuerda siempre esto: Dios conoce tus debilidades, por tanto, no serás tentado en algo que no puedas resistir. Hermanos, indudablemente estamos pasando por una tribulación mundial, por una pandemia que está afectando no solo la salud, pero también la economía del mundo, con resultados, hermanos, que ni siquiera sabemos cuáles van a ser. Hay una total incertidumbre en cuanto a la enfermedad misma, porque no hay vacuna, y por otro lado hay una enorme incertidumbre también por las cuestiones económicas. El mundo sin duda está en crisis y desafortunadamente nuestro país está también en una crisis que probablemente sea más profunda que la de la mayoría de las demás naciones. Somos una nación que estamos bajo la maldición de los pensamientos de pobreza, que estamos bajo el pecado de la idolatría. Y también debemos reconocer que si bien Dios pudo haber enviado esta tribulación, porque tiene el poder para hacerlo, porque todas las cosas se someten a Él, puede ser que lo haya permitido. Cualquiera de las dos cosas, lo que debe despertar en nosotros, hermanos, es primeramente pedir perdón a Dios porque hemos pecado, y en segundo lugar tomar esta enseñanza a depender de Dios. Dios nos llama a través de estas tribulaciones a poner nuestra confianza y nuestra dependencia en Jesús. No nos dejemos engañar. Se nos dirá que es más importante reactivar la economía, que es más importante dejar de lado la seguridad y arriesgarnos a salir a la calle y contraer este virus. Hermanos, Dios ha provisto a todos nosotros
a unos más, a otros menos, o ha provisto a otros por medio de otros, hermanos. Esa es la esperanza y la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Si Él ha provisto hasta ahora, hermanos, Él seguirá proveyendo. No tengas ninguna duda. No te expongas. Sal exclusivamente para cosas que sean estrictamente necesarias. Si no tienes a qué salir, no salgas. Cuídate. Pongamos nuestra confianza en el Señor, de que Él sanará la tierra, Él sanará nuestras finanzas. Y lo más importante de todo, hermano, de esta prédica, de este sermón, de esta enseñanza, es que Dios, así como afirmó a su Hijo Jesucristo diciendo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, así Dios nos ha afirmado a nosotros. Y nos ha afirmado y nos ha dado su Espíritu. Su Espíritu que vive en nosotros y que nos da poder de lo alto, hermanos, para vencer toda tentación. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por haber enviado a tu único Hijo, Jesucristo, para salvarnos del pecado y darnos la promesa de la vida eterna. Darnos la vida eterna. Te damos gracias por aceptarnos como tus hijos adoptivos y proveernos, Señor, por enviarnos el Espíritu Santo, el Consolador, dice la palabra, que mora ahora en nuestros cuerpos y nos da poder para vencer tentaciones y hacer frente a todas las tribulaciones y pruebas del mundo. En nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, antes de despedirnos, les recuerdo el llamamiento a los padres que está en Deuteronomio 4, versículos 5 y 6. La palabra de Dios dice que los hombres varones, los padres, debemos de enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos la palabra de Dios, enseñarlos en el amor de Cristo. Recuerda, a ti principalmente te hablo, padre de familia, a ti que tienes hijos e hijas, te recuerdo el llamamiento de Dios a que instruyamos y eduquemos a nuestros hijos y que los eduquemos en los valores cristianos y en la palabra de Dios, para que sea de bendición en nuestras vidas. Amén. Bien, hermanos, les agradezco su tiempo, que el Señor les bendiga grandemente. Nos vemos el próximo domingo, si Dios lo permite.